Los había cumplido en efecto el 23 de enero de ese año, y entonces había fijado como plazo último la víspera del Pentecostés, que era la fiesta mayor de la ciudad consagrada al culto del Espíritu Santo. No había ningún detalle de la noche anterior que ella no hubiera conocido de antemano, y hablaban de eso con frecuencia, padeciendo juntos el torrente irreparable de los días que ya ni él ni ella podían detener. Jeremías de Sinamur amaba la vida con una pasión sin sentido, amaba el mar y el amor, amaba a su perro y a ella, y a medida que la fecha se acercaba, había ido sucumbiendo a la desesperación, como si su muerte no hubiera sido una resolución propia, sino un destino inexorable. Anoche, cuando lo dejé solo, ya no era de este mundo, dijo ella. Había querido llevarse el perro, pero él lo contempló adormilado junto a las muletas y lo acarició con la punta de los dedos. Dijo: «Lo siento, pero Mr. Woodrow Wilson se va conmigo». Le pidió a ella que lo amarrara en la pata del catre mientras él escribía, y ella lo hizo con un nudo falso para que pudiera soltarse. Aquel había sido su único acto de deslealtad y estaba justificado por el deseo de seguir recordando al amo en los ojos invernales de su perro. Pero el doctor Urbino la interrumpió para contarle que el perro no se había soltado. Ella dijo: «Entonces fue porque no quiso», y se alegró, porque prefería seguir evocando el amante muerto como él se lo había pedido la noche anterior, cuando interrumpió la carta que ya había comenzado y la miró por última vez. «Recuérdame con una rosa», le dijo. Había llegado a casa poco después de la medianoche. Se tendió a fumar en la cama, vestida, encendiendo un cigarrillo con la colilla del otro, para dar tiempo a que él terminara la carta que ella sabía era larga y difícil. Poco antes de las 3, cuando empezaron a hallar los perros, puso en el fogón el agua para el café. Se vistió de luto cerrado y cortó en el patio la primera rosa de la madrugada. El doctor Urbino se había dado cuenta desde hacía rato de cuánto iba a repudiar el reencuentro de aquella mujer irredimible, y creía conocer el motivo. Solo una persona sin principios podía ser tan complaciente con el dolor. «Recuérdame con una rosa», le dijo. Había llegado a casa poco después de la medianoche. Se tendió a fumar en la cama, vestida, encendiendo un cigarrillo con la colilla del otro, para dar tiempo a que él terminara la carta que ella sabía era larga y difícil. Poco antes de las 3, cuando empezaron a hallar los perros, puso en el fogón el agua para el café. Se vistió de luto cerrado y cortó en el patio la primera rosa de la madrugada. El doctor Urbino se había dado cuenta desde hacía rato de cuánto iba a repudiar el reencuentro de aquella mujer irredimible, y creía conocer el motivo. Solo una persona sin principios podía ser tan complaciente con el dolor. Aquella frase persiguió al doctor Juvenal Urbino en el camino de regreso a su casa. Ese moridero de pobres. No era una calificación gratuita, pues la ciudad, la suya, seguía siendo igual al margen del tiempo, la misma ciudad ardiente y árida de sus terrores nocturnos y los placeres solitarios de la pubertad, donde se oxidaban las flores y se corrompía la sal, y a la cual no le había ocurrido nada en 4 siglos, salvo el envejecer despacio entre laureles marchitos y ciénagas podridas. En invierno, unos aguaceros instantáneos y arrasadores desbordaban las letrinas y convertían las calles en lodazales nauseabundos. En verano, un polvo invisible, áspero como de tiza al rojo vivo, se metía hasta por los resquicios más protegidos de la imaginación, alborotando por unos vientos locos que desechaban casas y se llevaban a los niños por los aires. Los sábados, la pobrería mulata abandonaba en tumulto los ranchos de cartones y latón de las orillas de las ciénagas, con sus animales domésticos y sus trastos de comer y beber, y se tomaban en un asalto de júbilo las playas pedregosas del sector colonial. Algunos, entre los más viejos, llevaban hasta hacía pocos años la marca real de los esclavos impresa con hierros candentes en el pecho. Durante el fin de semana bailaban sin demencia, se emborrachaban a muerte con alcoholes y alambiques caseros, hacían amores libres entre los matorrales de Icaco, y a la medianoche del domingo desbarataban sus propios fandangos con trifulcas sangrientas de todos contra todos.
era la misma muchedumbre impetuosa que el resto de la semana se infiltraba en las plazas y callejuelas de los barrios antiguos, conventorillos, de cuando fuera posible comprar y vender, y le infundían a la ciudad muerta un frenesí de feria humana olorosa a pescado frito, una vida nueva. La independencia del dominio español y luego la abolición de la esclavitud precipitaron el estado de decadencia honorable en que nació y creció el doctor Juvenal Urbino. Las grandes familias de antaño se hundían en silencio dentro de sus alcazares, desguarnecidos, en los vericuentos de las calles adoquinadas, que tan eficaces habían sido en sorpresas de guerras y desembarcos de bucaneros. La maleza se descolgaba por los balcones y abría grietas en los muros de cal, y canto aún en las mansiones mejor tenidas. Y la única señal viva a las 2 de la tarde eran los languidos ejercicios de piano en la penumbra de la siesta. Adentro, en los frescos dormitorios saturados de incienso, las mujeres se guardaban de sol como en un contagio indigno, y aun en las misas de la madrugada se tapaban la cara con la mantilla. Sus amores eran lentos y difíciles, perturbados a menudo por presagios siniestros, y la vida les parecía interminable. Al anochecer, en el instante opresivo del tránsito, se alcanzaba de las ciénagas una tormenta de zancudos carniceros y una tienda varada de mierda humana, cálida y triste, revolvía en el fondo del alma la certidumbre de la muerte, pues la vida propia de la ciudad colonial, que el joven Juvenal Urbino solía idealizar en sus melancolías de París, era entonces una ilusión de la memoria. Su comercio había sido el más próspero del Caribe en el siglo XVI, sobre todo por el privilegio ingrato de ser el más grande mercado de esclavos africanos en las Américas. Fue además la residencia habitual de los virreyes del nuevo reino de Granada, que preferían gobernar desde aquí frente al océano del mundo, y no en la capital distante y helada, cuya llovizna de siglos les trastornaba el sentido de la realidad. Varias veces al año se concentraban en la bahía las flotas de galeones cargados con los caudales de Potosí, de Quito, de Veracruz, y la ciudad vivía entonces los que fueron sus años de gloria. El viernes 8 de junio de 1708, a las 4 de la tarde, el galeón San José, que acababa de zarpar para Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por $500,000 en la época, fue hundido por una escuadra inglesa frente a la entrada del puerto, y 2 siglos largos después no había aún sido rescatado. Aquella fortuna yacente en los fondos de los corales, con el cadáver del comandante flotando de medio lado en el puesto de mando, solía ser evocada por los historiadores como el emblema de la ciudad ahogada en los recuerdos. Al otro lado de la bahía, en el barrio residencial de La Manga, la casa del doctor Juvenal Urbino estaba en otro tiempo. Era grande y fresca, de una sola planta, y con un pórtico de columnas dóricas en la terraza exterior, desde la cual se dominaba el estanque de miasmas y escombros de náufragos de la bahía. El piso estaba cubierto de baldosas ajedrezadas, blancas y negras, desde la puerta de entrada hasta la cocina, y esto se había atribuido más de una vez a la pasión dominante del doctor Urbino, sin recordar que era una debilidad común de los maestros de obra catalanes que construyeron a principios de este siglo aquel barrio de ricos recientes. La sala era amplia, de cielos muy altos y, como toda la casa, con 6 ventanas de cuerpo entero sobre la calle, y estaba separada del comedor por una puerta vidriera, enorme e historiadora, con ramazones de vides y racimos y doncellas, seducidas por caramillos de faunos y una floresta de bronce, los muebles de recibo, hasta el reloj del péndulo de la sala, que tenía la presencia de un centinela vivo. Eran todos originales ingleses de fines del siglo XIX, y las lámparas, colgadas, eran lágrimas de cristal de roca, y había por todas partes jarrones y floreros cebres, y estatuillas de indios paganos de alabastro.
pero aquella coherencia europea se acababa con el resto de la casa, donde las butacas de mimbre se confundían con mecedores vieneses y taburetes de cuero de artesanía local. En los dormitorios, además de las camas, había espléndidas hamacas de San Jacinto con el nombre del dueño bordado en letras góticas, con hilos de seda y flecos de colores en las orillas. El espacio concebido en sus orígenes para las cenas de gala, a un lado del comedor, fue aprovechado para una pequeña sala de música, donde se daban conciertos íntimos cuando venían intérpretes notables. Las baldosas habían sido cubiertas con las alfombras turcas compradas en la Exposición Universal de París. Para mejorar el silencio del ámbito, había una artofónica de modelo reciente junto a un estante con discos bien ordenados, y en un rincón, cubierto con un mantón de Manila, estaba el piano que el doctor Urbino no había vuelto a tocar en muchos años. En toda la casa se notaba el juicio y el recelo de una mujer con los pies bien plantados sobre la tierra. Sin embargo, ningún otro lugar revelaba la solemnidad meticulosa de la biblioteca, que fue el santuario del doctor Urbino antes de que se lo llevara la vejez. Allí, alrededor del escritorio de nogal de su padre y de las poltronas de cuero capitonado, hizo cubrir los muros y hasta las ventanas con anaqueles vidriados, y colocó en un orden casi demente 3000 libros idénticos empastados en piel de becerro y con sus iniciales doradas en el lomo, al contrario de las otras estancias que estaban a merced de los estropicios y los malos alientos del puerto. La biblioteca siempre tuvo el sigilo y el olor de una abadía.